¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte de la unidad 4, La vida en el ecosistema, perteneciente al libro de Lexiciencia de cuarto de primaria. Los temas que trataremos serán: los seres vivos se defienden, el clima en los ecosistemas y alteración del ecosistema. Los seres vivos se defienden. Algunos organismos, cuando se presenta un depredador, reaccionan de un modo muy distinto. Estas especies, que suelen ser presas, desarrollan medios de defensa para poder mantener y proteger su comunidad. Por ejemplo, escapan, amenazan al depredador, contraatacan, se mueven a escondidas y hasta construyen madrigueras con túneles. A veces la defensa se lleva a cabo gracias a cierta parte de su anatomía. Estas estrategias se denominan mimetismo y camuflaje. Por ejemplo, muchas especies que son presas adquieren un gran parecido o semejanza a especies peligrosas. A esta capacidad se le denomina mimetismo. Incluso pueden tener mal sabor o ser difíciles de atrapar. Tanto especies que son presas como depredadores también usan como medio de protección el camuflaje. Por ejemplo, ocultarse en campo abierto. Permanecen quietos para confundirse con el entorno. Veamos cómo se defienden ciertos animales. La mariposa búho usa el mimetismo batesiano, que es cuando las especies inofensivas imitan la apariencia de especies nocivas para poder huir de sus depredadores. Así, esta mariposa búho posee ojos gigantes en sus alas para poder ahuyentar a sus enemigos. Tenemos también al sapo venenoso, que cuenta con un aspecto que le permite vivir perfectamente camuflado entre las hojas muertas del bosque húmedo de los Andes peruanos. Este sapo se le conoce con su nombre científico, que es Rhinella yunga. La rana amazónica fue descubierta por un equipo de zoólogos y la bautizaron Noblela madreselva. Al parecer solo habita en un pequeño bosque de niebla. Logra camuflarse entre el follaje gracias a su espalda parda. Veamos ahora los mecanismos de defensa de ciertas plantas, como la planta denominada dormilona o mimosa púdica. ¿Qué pasa si tocas esta planta? Al mínimo roce que tengas con sus hojas, estas se van a contraer o cerrar, como una planta marchita. Incluso esta planta es capaz de dejar caer su tallo si es que un insecto se posa en ella durante mucho rato. Luego tenemos los cactus, que han desarrollado un mecanismo de defensa bastante eficaz. Sus hojas se han vuelto poderosas y tienen espinas. De esta manera evitan también la pérdida innecesaria de líquido durante la fotosíntesis. El clima en los ecosistemas. ¿Qué entendemos por clima? Es el conjunto de interacciones de la energía solar, la temperatura, las precipitaciones como la lluvia, nieve, granizo o garúa, la humedad atmosférica, la nubosidad, los vientos, las heladas, entre otros fenómenos. El clima es el factor de mayor importancia para nuestra vida, porque determina la distribución de plantas y animales sobre los continentes y también los océanos. Nuestro país, el Perú, es considerado el país con mayor diversidad de climas. Los microclimas surgen debido a las características geográficas de nuestro país, que ejercen su influencia en la capa atmosférica cerca del suelo o en algunas partes del ecosistema. Por ejemplo, tenemos las zonas calientes, que presentan elevadas temperaturas. Varían entre tropical seco, tropical húmedo y desértico. Veamos algunos casos en este mapa. Tenemos el clima cálido muy seco de Tumbes y Piura, así como el clima cálido húmedo de la selva baja. También tenemos climas semicálidos, como por ejemplo el de la selva alta, que es muy húmedo, o el clima semicálido seco árido, que ocurre desde Piura hasta Tacna. También tenemos zonas templadas en nuestro país, que responden al clima oceánico, a las lluvias o garúas frecuentes durante el año. Se puede decir que no hace mucho calor ni mucho frío. Por ejemplo, el clima templado subhúmedo de los valles interandinos. Por otro lado, encontramos zonas frías en los polos y la zona montañosa. Así, en el ejemplo del mapa tenemos el clima frío de los valles mesoandinos, el clima frígido de la Sierra del Perú, de la Puna, y el clima de la nieve, Janca.
En la costa, cerca de 3.000 kilómetros son desiertos, playas, además de extensos y fértiles valles. En la sierra, que es una región determinada por la cordillera de los Andes, el clima es seco y templado, con grandes variaciones de temperatura. Como hemos visto en los ejemplos, pueden ser un clima templado cálido, frígido, frío y hasta glacial, con nieve. La selva, por su parte, posee un clima húmedo y tropical con altas precipitaciones. Alteración de los ecosistemas. ¿Qué factor en común observas entre estas tres imágenes? En la primera hay una severa contaminación, tanto del aire, del agua como del suelo. Por ejemplo, vemos que esta fábrica emana gases tóxicos como el dióxido de carbono y el óxido nitroso. También vemos que se está quemando basura y que en el agua están cayendo sustancias químicas como residuos mineros, combustibles fósiles y también en el suelo que provienen de este camión. Bueno, también vemos materiales que son difíciles de degradarse, como plástico, pilas, etc., que han sido arrojados al suelo. Bueno, también en la segunda imagen vemos que se ha producido una tala de árboles en esta ladera del cerro. Después ha llovido y esto ha provocado una erosión de la tierra y por lo tanto una caída de la masa de la tierra, que ha provocado un desastre, o sea, el aplastamiento de esta población. Eso no hubiera ocurrido si no se hubieran retirado los árboles de la ladera. En el tercer caso vemos algo similar al segundo, ya que se han talado los árboles de manera indiscriminada y los animales de este ecosistema han quedado sin hábitat, sin refugio y tampoco sin alimento en algunos casos. Entonces, somos conscientes de que la tala indiscriminada es dañina para las especies animales y además que reduce la calidad del oxígeno. Bien chicos, ha llegado el momento de practicar lo que hemos aprendido. Para ello nos dirigimos a la página 60 de nuestro libro de actividades de cuarto de primaria. Resolvemos todos los ejercicios hasta llegar a la página 66. Y lamentablemente llegamos al final del video. Pronto nos reencontraremos en uno próximo. Hasta entonces, y gracias por su atención.